Pero con este último aumento, en el día de hoy tenemos en la Argentina un litro de nafta que cuesta $1.20. Estamos hablando de, perdón, $1.20 el litro de nafta. Estamos hablando de la nafta super, no de las premium. Y en Estados Unidos, hoy el litro de nafta sale 60 centavos de dólar. Es decir, Argentina tiene hoy naftas que duplican el precio de lo que le cuesta al consumidor norteamericano. Y después uno puede ver a nivel regional precios de las naftas, incluso en países que obviamente no son productores de petróleo, sino que importan prácticamente toda su producción, que tienen hoy naftas mucho más baratas. Es el caso de Paraguay, o es el caso de Colombia. Bueno, ¿qué está pasando con el precio de las naftas? Había una interna fuerte dentro del equipo económico. Los aumentos que han tenido las naftas desde el 2012, desde que se estatizó YPF, han estado año tras año muy por arriba de la inflación. Volvió a ocurrir este año, en los primeros 4 meses. Es cierto que las empresas que tienen que refinar los combustibles, es decir, que no producen petróleo hoy en la Argentina, compran ese petróleo a valor dólar. El barril de petróleo a nivel interno en la Argentina está mucho más alto que a nivel internacional. Hay un barril de petróleo de referencia de alrededor de $70, cuando a nivel internacional subió un poco. El viernes cerró a $45 el barril. Pero a esa transferencia muy importante que hay de los consumidores a las petroleras en los últimos años, se le suma la discusión macroeconómica. Ojo que un aumento de naftas empezando mayo, que era el mes en el cual supuestamente Macri había dicho al gabinete: se acabó la etapa del ajuste, se acabó la etapa de los tarifazos de servicios públicos, vamos a mirar con otra óptica lo que queda del año. Ya empezamos a experimentar los límites políticos y sociales de las medidas de los primeros meses. Bueno, atención, porque mayo empieza, y ahora les va a contar Claudio Slotnick, con un aumento de las naftas, que es insumo básico de todo el resto del sistema productivo. Y muchos dicen, bueno, ¿y esto no significa un nuevo o una nueva ronda o un nuevo giro en los aumentos de precio hacia mayo? Mayo, que después de la inflación de abril, que va a ser muy elevada por los tarifazos en Capital y Gran Buenos Aires, algunos hablan de 6-7% de inflación en el área metropolitana. Bueno, se pensaba que iba a haber una desaceleración fuerte de la inflación. El aumento de la nafta que se produjo en el día de hoy le pone un nuevo piso a ese número de inflación que se esperaba para mayo. Bueno, ahora vamos a estar discutiéndolo. Claudio, bueno, un aumento de las naftas que ha generado también mucho ruido interno dentro del propio gabinete económico, ¿no? Claro. Por un lado, Aranguren, que venía con esta idea del aumento, y por otro lado, Pratgay, que trataba de postergarlo. Claro, básicamente la interna se da entre el ministro de Energía, Aranguren, y no solamente Pratgay como ministro de Hacienda, sino también el ala política, Marcos Peña, incluso Rogelio Frigerio, que querían justamente cumplir con esta promesa que se había hecho de parar con los ajustes, de recibir una economía que mencionaba el gobierno, tenía una pesada herencia, hacer los ajustes que empezaban con el levantamiento del cepo, la devaluación, los aumentos tarifarios de energía eléctrica y de gas, y bueno, y los de nafta que ya venían siendo. Pero apareció Aranguren con todo un diagrama, una ecuación que hablaba: si no se hace un nuevo incremento de la nafta, puede llegar a haber despidos masivos en la industria petrolera. A ver, vamos a hablar bien claro de lo que ha pasado en los últimos años en el sector. Acá está Manuel García. Pero desde que se estatiza YPF, se privilegia la ecuación de YPF sobre la ecuación macroeconómica. Entonces, Galucho en su momento, hasta el viernes, que dejó firmado este aumento, se fue ahora de YPF, convalidó YPF, lideró todos los aumentos de naftas año tras año, bien por encima de la inflación, para cerrar los números de YPF, tratar de capitalizar la compañía, tener una rentabilidad que diera otro giro respecto a lo que había sido la etapa previa. En la etapa previa, supuestamente teníamos precio de nafta por debajo de lo que era el promedio regional, y había una transferencia de las petroleras a los consumidores. Hace 4 años que estamos los consumidores pagando por las naftas mucho más de lo que pagan en los países de la región e incluso Estados Unidos. La pregunta es, ¿esto no te genera un ruido macroeconómico fuerte? Digamos, porque si vos estás ya con 30% de aumento, las naftas
para que tenga una idea, en el 2014, que también fue año de devaluación, aumentaron 60% en el año. Es decir, con una inflación del 35-38% que hubo en el 2014. Es decir, estamos en una situación donde el aumento de precio de las naftas, además de pegarle fuerte al bolsillo, al poder adquisitivo, te impacta en toda la macroeconomía. Y pero mira, vos tenés hoy en día un gobierno que sale a decir, Sturzenegger en los últimos días, bueno, queremos bajar la inflación, vamos a bajar la inflación, Macri también prometiendo menor inflación en el segundo semestre y crecimiento en el segundo semestre, y al mismo tiempo el mismo gobierno que te hace, horas después de una masiva marcha de la CGT por la pérdida de poder adquisitivo, otra vez ajuste sobre el ajuste, que es y a su vez inflacionario, que te deprime el consumo, te deprime la recaudación, y sin recaudación, otra vez, la pregunta es, ¿viene otro ajuste? Digo, esta es la lógica del ajuste sobre el ajuste. En eso está embarcado el gobierno y de crecimiento. A ver, hoy llenar el tanque de un auto grande cuesta 1.000 pesitos. 1.000 pesos llenar el tanque de nafta de un auto grande. Está Manuel García de las estaciones de servicio independiente. ¿Cómo toman ustedes este aumento de la nafta? Todavía nosotros no podemos encontrar la fórmula Sí. que nos lleve, digamos, a que en el pico del surtidor lo que sale de combustible para los clientes nos den un panorama y podamos tener una ecuación rentable. Cada vez que aumentan los combustibles, nosotros vendemos con el precio viejo y tenemos que reponer con el precio nuevo. En estos últimos cuatro meses hemos tenido que aportar al capital operativo nada más y nada menos que un 30%. Y de esto nadie se hace cargo. Ahora, más allá del problema de ustedes como estacionero de servicio o empresarios pyme del sector, hay una caída de demanda. Hay una Está caída de cayendo, demanda sí, por primera evidente en vez los primeros meses. en muchos años está cayendo un 3% el producto. Y yo supongo que va a caer mucho más, ¿no? Porque estos aumentos del 10% nunca se vieron en los últimos 10 años. Yo nunca, por lo menos, en los últimos 10 años el 10%... Es decir, 10% de una vez, digamos. De una vez, por supuesto, ¿no? Bueno, ahora 4 meses tenemos 30% de aumento. Insisto, de todas maneras, los últimos años, desde el 2012, que venimos con aumento de las naftas por arriba del promedio inflacionario. Sí, pero tiene razón, Bueno, tiene razón en que hace rato que no se veía en las estaciones de servicio previo al aumento, porque si bien se oficializó ayer... Semejantes colas porque había un aumento. Porque la gente percibe que te están ¿Sabe golpeando por todos lados y viene un 10% adicional. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente, al cambio de gobierno, en el año 2015, 2014, los aumentos eran del 3%, el 2% y el 3%. Hoy hemos pasado prácticamente al doble y al triple con este último aumento. Y yo te quería hacer una aclaración, Sí. Maximiliano. No podemos comparar con el mercado norteamericano de las naftas, porque en Estados Unidos el componente impositivo es del 30%. Además, hay 30 empresas de primera línea que compiten en serio por el mercado. Son 250.000 estaciones de servicio y 300.000 automóviles que están funcionando en este país. O sea, nosotros tenemos un mercado muy reducido, 4 empresas que se ponen de acuerdo con el Estado, porque el Estado se lleva el 60% del impuesto, y bueno, este es un socio más. Entonces, acá no podemos hablar de comparación. No, yo entiendo las particularidades propias del mercado argentino. Lo que digo es que el poder adquisitivo del argentino es más o menos un cuarto de lo que es el poder adquisitivo promedio del norteamericano, un quinto. Y la nafta en la Argentina sale el doble. Es cierto que tiene un gran componente impositivo y demás, pero la nafta sale el doble. Lo que significa es que del poder adquisitivo del argentino, una parte muy grande de su presupuesto, aquel que tiene auto, se va en la nafta. Hasta el 1 de enero, antes de la devaluación, en la Argentina se pagaba $1.33 el litro de nafta. 9 pesos el dólar oficial con 13 pesos un litro de nafta. Estamos llegando a eso. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras y el Estado están ávidos de dólares. El Estado sobre todo necesita dólares. Y por ahí pasa, digamos que yo creo que esto se va a poner un techo cuando cuando el argentino pague por un litro de combustible 1 peso con 32 centavos como estaba antes de la devaluación. A ver, está Cristiano Ratazzi, gracias por venir, Cristiano. Vamos a hablar un poquito ahora de la marcha de Moyano del viernes, de la pelea por la ley antidespido, pero para alguien que fabrica y vende autos,
digamos, esta idea de que los costos asociados al auto se han disparado, digamos, para un sector de clase media en los últimos tiempos. A ver, yo en las comparaciones internacionales quiero decir, hay un sistema, el norteamericano, que pone pocos impuestos a la nafta. Es el sistema que tienen. Todo es mucho ganancia, poco nafta y poco impuestos en otros sectores. Un sales tax final en las provincias y todo eso. En Europa, por ejemplo, son mucho más altos que esos valores la nafta. Es mucho más que $1.20 el litro. Porque ahí ponen un fuerte impuesto a la nafta porque es una manera de recaudar fondo. Al final, esa parte impositiva, dejemos de lado la parte que hoy la nafta acá en Argentina vale mucho más para subsidiar algunos, digamos, exploraciones no muy exitosas y no muy competitivas. Pero, pongamos la parte impositiva, es para recaudar. Un país que se encontró con un 6-7% de déficit fiscal tiene que empezar a recaudar bastante bien y prácticamente va a estar ganancia y piensa hacer bastante sobreimpuesto a la nafta. Por lo tanto, es normal que tenga por lo menos un valor no similar a Europa, pero más que Estados Unidos, que no ponen impuesto a la nafta o ponen la poca cosa. Entonces, obvio que a nosotros nos crea problemas porque nosotros nos nutrimos de nafta, pero tengo que entender que hay otra prioridad es muy importante, que es bajar ese déficit fiscal y bajar después la inflación. Y cuando vos me decís influye en la inflación, sí, pero si no llegamos, si en fin baja la inflación, pero todavía falta una pieza importante en algunos sectores públicos o semipúblicos de provisión y falta todavía un reajuste, nunca podremos pelear contra la inflación en serio, porque siempre va a haber algo más que empieza a pegar de vuelta. Creo que tenemos que sincerar los valores que hay y ahí hacer una pelea. Es decir, ¿usted está de acuerdo con la idea del gobierno de sincerar todo y después, aunque esto lleve a la economía a una recesión más profunda y después empezar a crecer? Me parece que está manejándolo muy bien, no es tan pero lo que se pueda sincerar sin un dolor enorme, digamos, en la población, creo que hay que ir sincerándolo. Esa es mi sensación. Y bueno, obviamente la nafta, yo no tengo los estudios macros que han hecho, pero evidentemente necesitaba este aumento, si no, no tendrían ganas, o por lo menos a perspectiva durante el año necesitan este aumento. Esa es mi sensación, pero eso no puedo decirlo. A ver, vamos a poner 20 segundos Moyano en la frase más fuerte del viernes, cuando dice: el que se enfrente a la ley antidespidos se está enfrentando a los trabajadores. Escuchalo, 20 segundos Moyano, lo que fue una marcha multitudinaria de la CGT, las dos CTA, y después vas a escuchar lo que dijo hoy Macri en el gremio de gastronómicos. Algunos dicen doblando la apuesta. Escuchalo Moyano. El presidente debería asesorarse con aquellos que entienden un poco más y tienen un poco más de sensibilidad con la gente. Se trata de eso. Quitarle un peso al trabajador es quitarle un plato de comida. Y ellos hablan como si ignoraran ese tipo de cosas. Toman medidas como si estuviéramos en el mejor país del mundo. Esto es lo que tienen que entender. No somos enemigos. No somos enemigos del gobierno. Sí somos enemigos de las políticas que implementa el gobierno en perjuicio de los trabajadores. Esto no es en contra de nadie. Es a favor de los trabajadores. Y que se ponga enfrente de los trabajadores y en contra de los trabajadores, sí nos vamos a enfrentar, compañeros. Bueno, ese era Moyano. Ahí lo escuchaste a Moyano. El que se ponga en contra de los trabajadores los vamos a enfrentar. Dicen que una amenaza, una advertencia a Macri, si veta la ley antidespido, que ahora vamos a discutir si va el miércoles mismo a la Cámara de Diputados, va a haber paro. Y tal vez la fecha pueda llegar a ser en mayo. Miren lo que dijo hoy Macri en el festejo del Día del Trabajador, hablando de el trabajo que se había creado en los últimos años, trabajo inútil. Esto decía Macri.
Tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento, creando empleo público inútil. Si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Bueno, fuerte Macri, ¿no? Plantándose, digamos, incluso con esto de si fuera por ley, saquemos la ley y ya está, ya lo resolvimos. Rattasi, bueno, el empresariado está abroquelado en contra de la ley de antidespidos. Sí, obviamente. Especialmente las pymes sufren muchísimo esa ley. Entonces, las grandes tienen menos problema porque es totalmente diferente el sistema. Pero para las pymes es dramática la ley del doble indemnización. A ver, la pregunta es si Macri va a la confrontación directamente con Moyano, no sé, Claudio Suchovicki, Slotnik, porque la verdad que ha sido muy fuerte, diciendo, bueno, si fuera por una ley, saquemos una ley que diga que seamos todos felices y listo. 2 días después que Moyano hizo su acto y mostró un poder de movilización impresionante. Creo que hay una pelea básicamente política mucho más que económica desde varios puntos de vista. Uno, para mí, la manifestación o del otro día, la verdad, lleno de gente, y eso también es una manifestación mucho más política que económica. Los planteos también, y la defensa de Macri hoy también, porque finalmente sería su primer derrota en el Congreso bastante fuerte. Del lado económico, mi sensación es que lo que quiere es interpretación, no es información obviamente. Lo que quiere el gobierno es seducir a la inversión para generar puestos de trabajo. Para eso quiere dar un horizonte de precios. Creo que la manera de subir las cosas, la manera de subir las tarifas, la manera de subir la nafta ahora, también es una decisión política. Todas las malas noticias ahora y de golpe, y no subir de a poquito para generar esa sensación de suba permanente. Creo que la batalla hoy pasa por ahí y no tanto, repito, y con esto me excuso, del lado económico. Ahora, acá la cuestión es que hasta ahora, políticamente, el gobierno venía enfrentándose al kirchnerismo. Y me parece que lo que cambia, el viraje que tuvimos el viernes pasado fue el que está en la calle del peronismo. Claro, es el peronismo era el Comodoro Pi, digamos, la manifestación de Comodoro Pi. En la marcha del viernes eran los gremios y al fondo alguno que otro dirigente kirchnerista. Entonces, cuando escuchamos hoy a Macri redoblar la apuesta, como lo acabamos de escuchar, es ya que le habla no solamente al kirchnerismo o la herencia recibida, está hablando a todo el peronismo, digamos, y es eso, digamos, la pulseada ahora viene muy fuerte, no es como hasta ahora. Fíjate que es clave también, Maxi, ¿qué tal? Me meto en el tema. Lo que pase en el Congreso y lo que haga Sergio Massa. Hoy a la tarde se puso muy en la gran avenida del medio. Massa dijo, bueno, imaginémonos también que tienen por un lado a José Ignacio de Mendiguren, por otro lado a Moyano Hijo. Se puso en la avenida del medio y dijo, por ahí, ni una ley antidespidos, ni por otro lado lo que plantea Macri, que es este proyecto de ley de inclusión a los jóvenes y tal. Me parece clave lo que decide el bloque del Frente Renovador y si van a votar todos juntos. Bueno, mañana hay reunión Pichetto con Sergio Massa para ver qué pasa, sobre todo en diputados. Massa no tiene peso en senadores, pero a ver qué pasa en diputados con el bloque que es numeroso del Frente Renovador, tiene 35 diputados, y qué pasa con el bloque justicialista, el que lidera también Diego Bocio. Ahí están los gremios de Esmata, Viviani, de los taxistas, y varios gremios que están ahí atrás. A ver, Aldo Piñanelli, está Feletti también. Bueno, Moyano fue con todo el viernes, ¿no? Aunque no rompió los lazos con Macri, de alguna manera le cambió la agenda a Macri, le quiere poner un límite a la agenda de Macri. Sí, hay que contemplar que Moyano tiene que representar un sector de la sociedad que hoy está preocupada no solo por los despidos, sino por el peligro a perder trabajo. Y la gente le está exigiendo algo. Hay que tener en cuenta también por qué en el Senado los mismos senadores que por pedido de los gobernadores apoyaron la ley Holdaus, dándole una amplia mayoría al gobierno, esta vez votaron en contra de lo que pidió Macri. Macri le volvió a pedir a los gobernadores que no votaran esta ley antidespido y sin embargo los gobernadores ordenaron a sus senadores que votaran la ley antidespido. Algo pasó en el medio. Si hubo promesas incumplidas no lo sé,
Si hubo diferentes negociaciones tampoco lo sé, pero algo pasó. Con respecto al tema de diputados, bueno, a mí me toca participar como asesor del bloque renovador de diputados en este tema, como me tocó participar activamente en la ley Holdouts, y nosotros lo que queremos es una ley superadora. Coincido totalmente con lo que acaba de decir Rattasi, que una ley antidespido de estas características a las pymes les puede ocasionar un serio perjuicio. Tengamos en cuenta que en la Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, fundamentalmente europeos, el 70% de los empleos son pymes, están en las pymes. Entonces, me parece que tenemos que hacer un cambio en esa ley, y la reunión de mañana es clave en el Senado, para ver si se llega a un acuerdo. Pero ¿qué pasó, Piñanelli? Le pregunto también a Feletti, que es el secretario de Hacienda de La Matanza, ex viceministro del kirchnerismo. De alguna manera, a ver, Macri venía con una agenda en la cual había una gran colaboración de toda la oposición, incluso los sindicatos. Las CGT estaban, no digo encantadas, pero consideraban que la agenda de Macri era la agenda que había que llevar adelante. Estalló el tema de la discusión sobre la recesión y la destrucción de puestos de trabajo, y eso desbordó, si se quiere, los planes iniciales de Macri. A ver, Sí. A ver, las 4 centrales responden por primera vez unificadamente y con una movilización multitudinaria a un plan económico antiinflacionario donde el único precio de la economía que quiere hacer bajar es el salario. Digamos, acá quieren generar inversión sobre la base de ser proveedores Argentina de mano de obra barata, y la convergencia de deteriorar el poder adquisitivo del trabajador en alimentos, en medicamentos, en consumos básicos, en vivienda, sumado al peligro del desempleo, lógicamente los dirigentes sindicales representativos de los trabajadores se han puesto al frente de esta discusión, y la ley antidespido en realidad, y yo lo creo y lo diría al presidente Macri, ¿no? Que convoque una mesa de concertación. Si realmente hay que arreglar los precios de la economía, los trabajadores no pueden ser convidados de piedra en esa discusión, y para que después estén bien sentados tienen que estar protegidos de que no van a perder su empleo. Por eso es decisiva la ley antidespido. Ahora, para poder discutir realmente el reparto de las cargas de este programa, porque acá no hay reparto de cargas, acá va todo en una misma dirección. Ahora, y esto es lo que provocó 350.000 personas en la calle. Ahora, Feletti, lo están viendo Rattasi, Piñanelli. Uno tiene la impresión de que, sobre todo Moyano, ¿no?, que lideró la manifestación del otro día, pero también muchos gremios que estaban con Caló y demás, todos venían diciendo, bueno, miren, lo que hizo el kirchnerismo en los últimos 2-3 años era una herencia que desde el punto de vista del manejo de la política económica era desastrosa, que el dólar atrasado, algo que había que hacer, el cepo al dólar había que levantarlo, el tema de los holdouts o los fondos buitre había que resolverlo, el tema de las tarifas y demás. En todo caso, lo que están planteando como agenda, como voz autorizada, este gremialismo está diciendo, bueno, a ver cómo me resolvés estos temas. Pero el kirchnerismo no queda un poquito al costado de la agenda, porque digamos gran parte de estas cosas son responsabilidad también del kirchnerismo de los últimos años. A ver, ¿qué cosas son responsabilidades, qué cosas no? Digo, es difícil, primero, el problema del empleo no estaba en agenda, y lo reconoció el ministro Treaca y el ministro Peña cuando fue a exponer. El problema del empleo lo reconoció Todesca en el INDEC, no era un problema de agenda. Moyano nos hizo 2 paros generales a nuestro gobierno sobre el final, y con una agenda que no contenía ni tarifazo ni problema de empleo. Era una agenda por el impuesto. Paros le hizo a... No, con nosotros hizo dos paros generales. 2 paros generales, y era otra agenda, lo cual es legítimo, se respetó, fue la discusión. Ahora, acá estamos discutiendo otra cosa. Uno puede pensar que no hay herencia recibida cuando un gobierno recibe 16.500 millones de dólares de un saque. No lo recibió Alfonsín de salida de la crisis de la deuda y la dictadura. No lo recibió Menem en el marco de la hiperinflación, y no lo recibió Néstor en el marco de la crisis de la convertibilidad. Entonces, dejemos de mentir con la herencia recibida, porque no está planteado el problema del empleo, no estaba planteado el problema del endeudamiento del Estado, y hoy tenemos este escenario. A ver, Piñanelli. Sí, básicamente acá una de las discusiones es el problema de la inflación también. Tengamos en cuenta que en lo que va del año, incluyendo el mes de abril que cerró ayer,
se calcula que la inflación acumulada va a ser el 22%. Y ya partimos con un mayo con un piso del 3,5% con estos anuncios que se acaban de dar. Con lo cual vamos a tener en los primeros 5 meses prácticamente agotado el 25% que el gobierno dice que va a haber en todo el año. Esto genera tensiones. Entonces, lo que está pasando también es que hay un sector de la población que ve peligrar su trabajo, otros que directamente se quedan sin trabajo, otros que están trabajando a mitad de jornada, y por otro lado los precios que suben constantemente. Creo que el gobierno tiene que tomar alguna decisión más de concertación, algún acuerdo económico social, convocar Aldo, vamos a poner esto en perspectiva, digamos, porque si no, me parece que los problemas de la economía que ahora vamos a discutir con Suchovicki, con Slotnick, con Carlos González Prieto, eran problemas evidentes en los últimos 4 años. Entre ellos, me parece también se discutía el tema de empleo. Kirchner tuvo un solo paro, ¿no? Creo que hubo un solo paro contra Kirchner en los primeros 4 años, donde hubo una gran creación de empleo. Vamos a chequearlo después, pero me dicen que que Moyano hizo 5 entre marchas y paros, hizo 5 medidas de fuerzas fuertes. No confluyendo todas las centrales. Moyano, que era el que... Bueno, pero Icicaló estaba... 4 centrales. Icicaló estaba mudo hasta el 10 de los diciembre estaba mudo. Con Caló, digo, no digamos eso. ¿Cómo? Hoy, el otro día confluyeron 4 centrales. Está bien. Con nosotros confluía Moyano más la central de Micheli. Digo, a ver, no hubo una protesta, en 12 años de gobierno nosotros no soportamos. A ver, había un problema, entre otras cosas... De esta envergadura, seamos justos. A ver, entre otras cosas, bueno, a ver, no quiero entrar a discutir la interna gremial. Por ejemplo, ESMATA, el gremio de las automotrices, de Ricardo Piñanelli, ha sido, por ejemplo, el principal responsable de romper el bloque del Frente para la Victoria en diputados. Detrás de Bocio y de Oscar Romero está Ricardo Piñanelli, el gremio de ESMATA, que por algo rompió con el kirchnerismo, digamos. Dijo, bueno, el kirchnerismo no más, y rompió, pero digo, no quiero entrar en la interna gremial, sino en el problema de empleo. Los datos de empleo de los últimos años muestran que la economía estaba, en el mejor de los casos, generando 70.000 puestos de trabajo por año, cuando es necesario por lo menos 300.000 puestos de trabajo para que el desempleo no suba. En términos de lo que ingresan al mercado laboral. Es un el promedio por año de 2012 hasta ahora fueron 38.000 puestos creados por año. Ese es el promedio. No, lo que es real... Una economía que no estaba generando... pero no lo estaba destruyendo. Lo fundamental acá es que acá hay destrucción de puestos de trabajo. Y destrucción del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que está pasando. Si no, ¿por qué se logró una convergencia y una movilización de esta envergadura? No, yo lo que quiero aclarar, la economía argentina de los últimos 4 años, el sector privado no generó empleo y trasladó la presión sobre el sector público, que sí generó empleo. Esos números que vos tiraste ha dado fundamentalmente porque el Estado equilibraba lo que el sector privado no podía. No, estos 38.000 es sector privado. No, ya sé, por el área de la construcción, porque está en forma indirecta ligado a la obra pública. Si vos tomás el efecto neto, el sector privado no viene creando empleo. Perdón, no me avisen lo que tengamos. Pongamos directamente al aire lo que tenemos, los números que está hablando Claudio, los números de empleo. ¿Tenés los números de empleo? Claro, de lo que se generó. Estos son los números oficiales de creación de empleo. En base, esto es a la SIGIP, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Claro, son oficiales del Ministerio de Trabajo en base a los números de la FIP. Bueno, esto era año a año lo que... Febrero de cada año, de 2012 hasta sobre este dato también es que el macrismo sale a decir, también se creó empleo de los 3 primeros meses del año. Porque se empleó en blanco. Bueno, esto es lo que da el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Pero la discusión no contempla... Primero nos corremos de la herencia recibida con ese dato. Primero. Pero si no se genera nada de empleo. Segundo, la tasa, perdóname. 30.000 puestos por año. Pero perdóname, la tasa de desempleo abierto, porque acá hay otro problema, que es la destrucción de una parte de empleo informal muy importante. Hay 2 niveles. Claro, que no contempla estos datos. Además vos tenés que agregar ahí, hay un montón de trabajadores registrados en provincias y municipios. Por eso vos llegás a casi 9 millones de trabajadores registrados. Lo que hay que discutir aquí fue que vos tenés 4,5 millones de lo que podemos denominar 2 millones de monotributistas y 2,5 millones de trabajadores que no están registrados. Sobre eso se está sintiendo fuerte la caída. Claro.
que no están en los asalariados registrados en el sistema integrado de pensiones. El chico, por ejemplo, que iba a ayudar a un restaurante que tenía muchos cubiertos. El chico que iba a ayudar a una tienda los sábados a la mañana. Bueno, eso, pero por eso, a ver, estos datos que yo tomo con pinza, porque estos datos muestran que también en el primer trimestre hubo aumento de empleo. En el primer trimestre. Sí, tenés que ver la instrucción, ¿no? Pero bueno. Claro, pero no, esto es neto, Feletti. Bien. Esto es estos datos muestran incluso el primer trimestre aumento de empleo. Pero muestran que es una economía que en los últimos años, como decía Piñanelli, no genera directamente empleo suficiente para que no aumente la tasa de ocupación. Tuvo menor tasa de crecimiento. Lo cual lleva a la discusión de cuál es el desempleo. Si es el 7% que ahora dice Triaca y que antes decía kirchnerismo, o si es el 12% que dijo Labaña ya hace 2 años. Que dice la desocupación. La economía tuvo una tasa de crecimiento económico en los últimos 4 años, el segundo mandato de la presidenta Cristina. Entre 0 y 1. No, entre 0 y 1 no, porque el INDEC de Todesca reconoció 2,1 en el 2015. Tuvo una tasa de crecimiento en el 2014. Por eso, tuvo una tasa de crecimiento promedio de 1 punto. Vamos a poner 1,2 si tomamos los 4 años. Para absorber la totalidad de gente que entra al mercado de trabajo se necesita 300.000 empleos todos los años. Se necesita, no, un poco menos, 230. Bueno. Se necesita, 2,8 de crecimiento. Eso se resolvió, como lo decía Aldo, con empleo público. No, por la vía de la inversión pública, de fuertes planes de obra pública que sostenían esa diferencia de empleo, más la expansión de los no registrados. Creo que haría una pequeña diferencia casi teórica, la diferencia entre generar trabajo y generar empleo, porque en los últimos tiempos quizás se generaba empleo, pero hoy no hay más plata, es parte de lo que decía Ratazzi, del déficit fiscal que tiene la Argentina, que no tiene cómo financiarlo. Si yo antes tenía que tomar 2 personas en una pyme para aprobar de JAI, simplemente porque aprobaban de JAI y no era trabajo productivo, sino simplemente algo administrativo porque me exigía la ley de ese momento, hoy cambió el modelo económico y no necesito 2 personas para aprobar la de JAI. Entonces, trabajo se genera cuando se genera riqueza, cuando genero rentabilidad para poder pagar eso. Cuando genero empleo, que necesariamente necesito la maquinita o necesito financiarlo de alguna manera no rentable, tarde o temprano el problema lo voy a tener porque es estructural de la Argentina. No revises solo los 4 años, revisa los últimos 30 años y Argentina tiene un problema estructural y no lo va a resolver por una ley. Y un solo dato más que quiero poner sobre la mesa. Ahora empiezan a discutir en diputados. Por un lado, entiendo y me gusta esto de que mejoren y que Argentina pueda mejorar. En la ley de los hollouts realmente felicito al Congreso porque mejoró mucho esa ley. Acá ojalá hagan lo mismo. Pero por un lado hay alguien que quiere decir, bueno, ley de desempleo, con lo cual, que no se permita el desempleo, con lo cual el que quiere desemplear quizás se apure. Del otro lado, dicen, bueno, bajemos la carga fiscal para nuevos empleados. Entonces, el que quiere tomar quizás espere. Con lo cual, en este dato, perjudico de ambos lados. Por eso vuelvo a repetir, demasiada política en discusión de espacios de poder, a ver quién tiene más poder, en algo que es estructural en la Argentina y que forma parte, repito, de financiar muchas veces empleo sin tener los recursos atrás. Mira, tengo acá un informe de trabajo, empleo y desocupación, un trabajo que se discutió dentro del gabinete económico y lo que muestra es una situación complicada, porque muestra que efectivamente, como decía Feletti, hay 8.900.000 asalariados, trabajadores asalariados, pero de esos, en blanco, en el sector privado, solo es el 53%, 4.700.000. El resto, 2.900.000 casi, el 32% son trabajadores en negro, asalariados en negro, y 1.340.000 son servicio doméstico, el 15% del total. No, perdóname, los 8.900.000, los casi 9 millones son asalariados en blanco, porque hay que comparar el sector público, provincial y municipal. No estoy diciendo del sector privado, estoy diciendo del sector privado. Sector público, miren cuántos empleados públicos hay en Argentina hoy. Sector público, en todos los niveles hay 2.747.000 empleados públicos, el 17% del total son empleados públicos. Para una población activa de 20 millones de habitantes, 2.200.000 no es mucho. 2.700.000. 2.700.000, bueno, 13% son empleados públicos de una población activa con salarios mucho más bajos que el promedio de salario privado en blanco. Porque el salario público en los últimos años estuvo siempre por debajo de los aumentos que hubo de los asalariados en blanco registrados, es decir, perdieron bastante poder adquisitivo en los últimos años. Lo que pasa es que se incorporó mucho empleo público, pero el empleo público perdió en general en todos los años frente a la inflación, a diferencia del asalariado privado. A ver, Ratazzi, Macri está reclamando inversiones a los empresarios.
y las inversiones todavía no llegan, digamos, la lluvia de inversiones de la primera parte del año no llegó. A ver, es difícil generalizar, porque nosotros estamos haciendo una inversión de $500 millones, que no es poco, de fierros reales para hacer un producto que se puede exportar no solo a Brasil, también al resto del mundo. Ahora, hablando muy claramente, el resto del mundo necesitamos un acuerdo con Europa, que tarda, estaba listo ya 10 años atrás, pero hay que hacerlo lo más rápido posible para que nos abra un mercado de alto poder adquisitivo. Tenemos que ser competitivos con México. Hoy en día nuestros costos generales de producción en Argentina son casi 50% más altos de los correspondientes en México. Y ese es un mercado que nos interesa mucho. Es un mercado que en el 2005-2006 se vendieron 140.000 autos desde Argentina para México. Era un momento en el cual nos estábamos abriendo, había una sensación de apertura, era controlada la cuestión fiscal en Argentina, no era desbordante, y yo en ese entonces empecé a decir, ¿por qué en una situación soja 600 tenemos una inflación de 2 dígitos? Insensato. No había ninguna razón, había que bajarla en ese momento, que era facilísimo bajarla a 2-3%. La verdad que perdimos una situación extraordinaria. Ahora, en toda esta discusión, lo que uno se olvida es que hay más de 30% de pobres en Argentina. Eso para mí es el drama, que me parece que este gobierno lo dijo de entrada, se quiere ocupar. Entonces, cuando a mí me dice tener suspensiones, obviamente con la situación de Brasil, yo voy a tener suspensiones todo el año. Aunque el mercado interno esté creciendo, yo voy a tener suspensiones todo el año. Y el sector industrial, uno lo ve en todos los datos que da la Unión Industrial muy claramente, hace 4 años que crece nada o decrece. Este año, especialmente por el desastre de la industria automotriz. Pero, quiero decir, no crece. ¿Cuántos autos se van a vender este año en Argentina? Porque enero y febrero hubo caída respecto a enero y febrero del año pasado. Repuntó en marzo y al parecer repuntó en abril. Repuntó fuerte. Sí. Estamos hablando de un mercado de ¿cuántos autos este año? El gran mercado fue 950.000. 2013. Perdón, con el dólar bien atrasado. Todo lo que quieras. Importando con el dólar a 6 pesos. Lo que quieras fue la famosa frase mía a fin de año. Crédito. Lo que quieras. Baratísimo por debajo de la inflación. Pero te quiero decir que bajó a 6.50, 6.20 los 2 años sucesivos. En los últimos años. La verdad que todos preveíamos un mercado abajo de 600, 580. Ahora todos estamos de vuelta diciendo va a ser de vuelta a 620. 620.000 autos. 620.000 autos, que es un mercado súper aceptable, porque abril fue muy exitoso. Admito que ninguno de nosotros tenía esa previsión. Viene muy bien. Ahora, con el problema que hay en Brasil, eso no se refleja en el empleo de la industria automotriz. Y eso es una lástima. Se refleja más todo lo que se hace de exportación en esa industria. ¿Y dónde sale la demanda en abril? ¿Quién está comprando autos? 2 minutos. Quiero hacer una reflexión de acuerdo a lo que dijo Rattasi. ¿La permitís? Si la situación del país era tan crítica, 30% de gente pobre y otros problemas que había en el país, ¿cómo es que el gobierno se atreve a meter en el quirófano a un país, digamos, sin que corre riesgo de que se le muera en el quirófano? Esto es lo que nos explica la gente. Por ahí pasa. Hoy el mercado argentino es una carnicería. Tal cual lo estoy describiendo. Lo veo al pie del surtidor. La gente con lágrimas va a cargar. GNC, que aumentó el 300% en Boca de Pozo. Bueno, y la variable de ajuste, ¿qué es? El poder adquisitivo que diariamente la gente va al supermercado y compra menos. Si esta era la situación tan grave como dice Rattasi, ¿por qué ningún cirujano se atrevería a practicar una operación de corazón si el paciente está débil, desnutrido y con serios problemas? Primero habrá que recuperarlo, habrá que hacer, digamos, los estudios correspondientes para después practicar una operación de corazón como se hizo ahora en la Argentina y con
con ciertos grados de riesgo también, ¿no? A ver, ¿dónde aparece la demanda en abril de autos? ¿Quién está comprando autos? Máximo, no lo sé. Ojalá alguien me ayudara. Pero que son dólares que salen del colchón. ¿Dónde está? Porque es cierto que hay una caída muy fuerte del poder adquisitivo los primeros meses. No lo sabemos. Sí. Mucho plan de ahorro. Mucho plan de ahorro, sí, mucho plan de ahorro. También hubo mucha oferta de algunas marcas que vienen de Brasil, como General Motor, que hizo vienen con ofertas con precios fuertes, con precios de oferta, pues no los pueden vender allá. Hay una guerra de precios entre, por ejemplo, marcas como también, General Motors, Volkswagen, no solamente de precios, que traen autos baratos de Brasil, sino también de planes de financiamiento. Entonces te ofrecen justamente financiar a 12 cuotas sin interés, a 24 Ahora, cuotas. El crédito en general hoy está carísimo. Y sí, bueno, por eso... Una pregunta para Ratazzi, vamos. Bueno, no, y en abril entonces, ¿cuánto mejoró la venta respecto a abril del año pasado? La primera semana estábamos 10% arriba. La segunda semana tuvimos la sorpresa que empezó a estar 20% arriba. Ni cerró el viernes, cerró el lunes, porque siempre hay una cosa final. Claro. Entonces no sé decirte cuánto, pero estamos hablando 15-20% arriba en relación a abril del año anterior. Ahora, un empresario, más allá de su empresa, un empresario con estas tasas de interés del 38%, ¿puede decidir inversiones? ¿O es necesario primero que bajen la tasa? Bueno, a ver, nosotros creo todos vamos a ciclos productivos y creemos en la Argentina, y por lo tanto Argentina va a tener nuevo producto para todo el mundo de última calidad, de world class manufacturing, pues que podría ser vendido a todo el mundo. Por lo tanto tiene que ser bueno, exitoso y va a ser de altísima calidad. Entonces, no es que vamos según tasa de interés. El problema, ¿puede soportar Argentina una tasa de interés del 38% y que todos digan como gran cosa voy a comprar Levac en vez de invertir en varias pequeñas cosas que son más importantes para el país, para crear empleo? Esa es un poco la duda. Para eso, la verdad, que tenemos que olvidarnos de hablar de lo que es dólares. Si decidimos de tener una moneda que es el peso, valoricemos el valor del peso, y el dólar tendrá valores más altos o más bajos, también en función del contexto internacional y con quién competimos. No podemos siempre mirar, el euro se devaluó 30% en relación al dólar el año pasado, tuvo 0 de inflación. Entonces no atemos siempre la inflación al valor del dólar. Es otros valores, y con eso evidentemente los países han ido o a una convertibilidad como es el euro, o a un manejo o fuerte o débil de su moneda según cuánto tiene que ser débil. Hoy no somos ricos, no funciona todo bien, no hay infraestructura buena, no hay logística buena en Argentina, tenemos que recrearla. En ese periodo no somos un país rico. Después le voy a preguntar a Ratazzi, como un empresario número uno en el caso de la industria automotriz, pero los empresarios grandes, bueno, cómo se analiza un poquito el escenario político. Hasta ahora era la imagen de Macri, ¿no? Y la oposición estaba un poco borrada, acompañaba. Cristina en Comodoro Pi, nadie la tomaba demasiado en cuenta respecto a lo que se está discutiendo en el peronismo y demás. Pero a partir del viernes aparece el gremialismo, aparece la figura de Moyano y de los gremialistas que empiezan a marcar los límites sociales. Entonces a esa imagen de Macri, que era omnipresente, Macri en todos lados, aparece la figura de Moyano más fuerte, y también la de muchos gremialistas. Dicen, bueno, acá están los límites de la política, ahora van a tener que ir por este carril. Ahora le voy a preguntar a Ratazzi sobre el tema. Pero hablando de la Levac y hablando de las tasas del 38%, y me va a ayudar Claudio Suchovicki, bueno, la verdad que se ha generado una bicicleta financiera muy muy grande y muy muy rentable, que compite contra cualquier inversión en la economía real, por lo menos en el corto plazo. Claro, Claudio. Fíjate qué ocurría el 8 de marzo pasado, hace casi 2 meses. El 8 de marzo el Banco Central dispuso una suba de las tasas de interés, de la que hablamos, de las LEVAC, estas letras del Banco Central a 35 días, al 38%. Ese día la subió al 38%. ¿Qué pasó con alguien que tenía $1.000? Bueno, alguien que tenía $1.000 fue a un banco, vendió esos dólares, hizo de 15.600 pesos. Acá lo tengo, acá lo tengo, mira, acá lo podemos seguir. El 8 de marzo, alguien que tenía $1.000... Los cambió en el porque banco. Las LEVAC se han abierto también para los minoristas. Cualquiera puede comprar LEVAC a través de una cuenta custodia en un banco. A cualquiera. Y llamar por teléfono al Pueden banco. comprar 10.000 pesos si quieren, 20.000 pesos de LEVAC. No es solamente que compran las empresas o los bancos, sino también el ahorrista minorista puede comprar. Bueno, el 8 Hay de marzo... Hay que llamar los martes ya se da. Sí, todos los martes. El 8 de marzo
Esos $1.000 eran de la ahorrista, 15.600 pesos. Los 15.600 pesos que ese 8 de marzo, Sí. el martes, llamó el ahorrista, dijo, me lo ponen LEVAC, Sí. como la tasa a partir de ese día estuvo al 38% anual, pasados casi 2 meses... A una colocación de 35 días, ¿no? Claro, y Sí. lo renovó hasta Sí. el 29 de abril, que fue el viernes. La última, sí. Ya no tiene más 15.600 pesos, tiene 16.473 pesos. Y ese mismo ahorrista llamó al banco y le dijo, estos 16.473 me los cambiás por dólares. Claro, porque bajó el dólar. Y el dólar bajó, estaba a Los últimos 15.60, se fue a 14.50. Y en vez de tener $1.000, ya tiene $1.136. La bicicleta es que en 53 días tenés una rentabilidad, una ganancia en dos ese meses, periodo, 13,6% en dólares. Inhallable en cualquier lugar del mundo. Esa es la bicicleta. En 2 meses esta inversión financiera hizo casi 13-14% en dólares en 2 meses. Claro. Es una rentabilidad Maxi, en dólares que no se consigue en ninguna parte del mundo. Entonces, Para por que eso se yo le den una idea, preguntaba a Ratazzi, un ahorrista de ¿quién va a Estados Unidos invertir? consigue, ¿cuánto? 1% anual en dólares Con los suerte. bonos del Tesoro. Si me permitís una aclaración, que Sí. está bien el análisis, hay falta descontar los gastos de entrada y salida, pero no importa. Pero esto tiene la inseguridad del tipo de cambio, porque puede ser que en esos 53 días haya un deslizamiento al revés del dólar. Hay un riesgo. Pero hay algo... Pero el 38% el dólar no va a subir, va a bajar. ¿Y lo que pasó? No, te puede subir, porque a vos te subió en 60 días 13% y puede haber una evaluación del 13%. El problema de la devaluación no es en un año, puede ser de un día para otro. Pero lo que te quiero decir que hay otra bicicleta mucho más segura que esta. Yo vendo los dólares, compro un dólar futuro a 90 días al 20% anual en pesos y coloco al 38%. Eso sí es seguro de cambio. Y me gano el 18% anual en dólares sin ningún tipo de riesgo de devaluación. Sí, Es de la todas maneras otra quiero decir una bicicleta cosa. que hay hoy en el mercado argentino. Quiero decir una cosa, la bicicleta financiera en general a corto plazo la están haciendo todo sin dólar futuro, sin seguro de cambio, porque todos están viendo que hay un problema de que el dólar va para abajo, digamos, no es que el problema del dólar va a ir para arriba, digamos, el problema que está teniendo hoy el Banco Central es que tiene un es dólar un problema muy serio que se le el queda vos para acabas abajo, de sí, decir, exactamente. porque en los próximos 90 días se va a dar ese fenómeno, porque es la etapa en donde a la Argentina le entra la mayor cantidad de el dólares. tema de la soja y están entrando estos créditos financieros, con lo cual vamos a tener un problema bastante serio de apreciación del peso, o sea, el peso va a quedar igual al dólar, pero con una inflación de entre el 5 y el 6% mensual. La única manera de solucionar este problema es bajando la tasa de interés, pero como el Banco Central no quiere, no puede bajar esa tasa, entramos en un problema bastante complicado en la economía argentina, que los industriales saben muy bien lo que significa tener un dólar congelado con una inflación del 5 o 6% mensual. Te vas de cualquier competitividad y esto hay que resolverlo. ¿De qué manera? Se tienen que poner de acuerdo el Ministerio de Hacienda con el Banco Central. Y la verdad, de acuerdo a la información que yo tengo, bajar las tasas, bueno, pero está bien, pero, a ver, perdón. El señor Pradgay no es quien para decirle a Sturzenegger bajar la tasa, porque para eso es autónomo independiente. Lo que tienen que hacer es coordinar política, que es distinto a ver, métete, Claudio, sí. Muy bien explicado por Aldo. Solo quiero agregar 2 factores, que también es una cuestión que ojalá se dé. Hay un divorcio actualmente, sin duda, entre la actividad financiera y la economía real, donde hay entrando mucha plata en la economía financiera. Pero quiero dar un par de datos concretos. Cuando Argentina sale a buscar estos famosos 16.500 millones de dólares, tuvo oferta por 67.000. Obviamente exagerada porque muchos pedían el doble por si se quedaban afuera. Pero eso ya te empiezan a hacer varias preguntas. Los bonos argentinos hoy rinden menos que los bonos de Brasil. De hecho, un bono a 2 años argentino en dólares rinde 4% anual. Si voy al de más largo plazo, al de 30 años, rinde menos del 7,20, 7,30% anual. Entonces, el que vende los bonos se da el otro proceso y te dice, Claudio, ¿qué otra cosa tengo para hacer? Esta renta no quiero. Y mirá, métete en las empresas. Y mucho mejor negocio que las LEVAC fueron las acciones. Y eso es contradictorio con la economía real, porque finalmente cuando uno invierte en acciones, está invirtiendo en economía real. Y la apuesta es, si sigue así y entra la plata, entran los dólares, produciendo, como muy bien explicó Aldo, un problema de valorización
de nuestro peso, pero al mismo tiempo empieza a haber plata barata para el resto del sistema. Y ahí es donde puede llegar plata a la actividad productiva, donde lo sienta Ratazzi y digo, hay algún negocio para hacer, mirá, si financiás estos autos, y eso puede derramar. El primer paso es, como bien decías, las LEBAC se hicieron populares. Una muy mala noticia para el banco, porque el banco le dice, sacame el plazo fijo y poneme el LEBAC. Si no, lo hacía el banco, mejor que lo hagan. Pero empezaron a estirar los plazos. En la bolsa también cotizan y tienen mercado secundario, o sea que uno puede comprar y vender todos los días. Cuando uno tira esa curva de tasa de interés, la vas a ver claramente para abajo. El largo plazo rinde mucho menos que el corto plazo. Y ese es un dato, es el semáforo verde, si querés, de mediano plazo, que ojalá derrame en la economía real. Sí, yo digo, la verdad que me asusto, porque uno no quiere comparar esto con los 90, ahora tenemos todas las características, ¿no? Claudio dice el desempleo es estructural. Desde el año 94 hasta el 2006, 2 dígitos de desempleo. Efectivamente, Argentina se desindustrializó y el desempleo era estructural. La reindustrializamos y bajamos el desempleo un dígito. Ratazzi dice hay que bajar los costos para competir, le hace hay que bajar el salario. Y tercero, tenemos una bicicleta de valorización financiera contra el dólar. Están todos los ingredientes de los 90, muchachos. Este es el problema donde nos han metido este gobierno. No es un problema que la pyme tomaba 2 empleados y... No, el problema es que la pyme va a quebrar porque le van a abrir la importación. Este es el problema que tenemos hoy en discusión. A ver, Feletti, es un interrogante realmente si pasa eso y volvemos a los 90 y demás. No, de hecho, tenemos las características. A ver, la valorización si el dólar financiera, hubiese quedado en 10 pesos, por ejemplo, si el dólar hubiese quedado en 10 pesos, ahí sí hubiésemos estado en los 90 total. Sí, pero teníamos más parecido a los 90 claro. fue el final del gobierno de ustedes, mucho más parecido a los 90. Nosotros teníamos control de cambios. Claro. Que acá acaban de desregularlo. Sí, pero digo, y por eso no entraba a ver, no sabemos todavía a dónde va Macri. Ahora tampoco hay inversión. Ahora, lo que fue el 2013, lo que fue el año pasado con los argentinos comprando en Miami, que lamentablemente ahora para aquellos que pueden ir sale pero todo no mucho más tenías caro. valorización financiera contra el dólar. Eso era 90 puro, digamos. No tenías valorización financiera de este modo, explícita, de esta cantidad y de esta magnitud. No tenías caída de los niveles de empleo, no tenías caída de los niveles salariales, no tenías recesión, digo. Si no, pero está bien, pero estamos discutiendo... a ver, acá estamos discutiendo un modelo. Aparte, está bien, supongamos que... Pero estamos discutiendo, es a ver, difícil pensar... si Macri sigue con 2 años de recesión, está claro difícil, que, bueno, que es un modelo fracasado. Si Macri sigue este año y el año que viene con recesión, fracasó. Es difícil ahora, pensar... después hay que discutir si es los 90 o los 90. Ahora, lo de usted en los últimos años se reprodujo en varios momentos, pensar que lo mismo que Martínez de hoy, lo mismo que la convertibilidad. Es difícil pensar que nosotros gobernamos 12 años, hicimos todo mal. Nosotros no endeudamos al país. No, digo los últimos años. Nosotros no tomamos 16.500 millones de dólares, 9.300 se fueron afuera, no entraron. Pratgay tiene que informarle al Congreso qué pasó con ese dinero, cuántos holdout realmente está bien, pero digo, a ver, está bien, pero Feletti, bueno, a ver, es muy ahora estamos teniendo una valorización financiera en dólares tremenda y bueno, está bien, digamos. Pero Feletti, lo que compraron en dólar futuro, que compraron 17.000 millones de dólar futuro. Sí, los macristas, una parte, ¿quién fue? No, porque... Sí, además de eso 17.000 millones de dólares, si compraron eso solo entre Quintana y 17.000 millones de dólares. Digo, no íbamos a devaluar. A ver, si no devaluábamos... Pero más allá de la... no iban a devaluar. No iban a devaluar. Y lo dijo Scioli en la campaña. Bueno, no íbamos a devaluar. Mira, acá lo que está claro, ¿cómo hacían para devaluar? Lo que está claro acá es que esta situación lo único que está haciendo es profundizar la dependencia. Un segundo, a ver, quiero dejar en claro esto, porque si no se entiende nadie. Esto es un programa económico. ¿Por qué se apuraron? A ver, en cualquier huevada no se puede decir un programa económico. No. ¿Sí? En un programa en general lo decimos, pero en cualquier huevada no se puede decir un programa económico. 17.000 millones de dólar futuro. Una parte. El dólar estaba a 10,5. Un segundo. Bueno. Una parte de esos 5.000, 6.000 millones de dólares eran de empresas que comercializan con el exterior, por ejemplo, las automotrices. Que ustedes no les vendían dólares, es decir, que no se podían comprar dólares para importar. Entonces, ¿qué hacían esas empresas? Compraban dólar futuro y le decían al proveedor, para que no les cierre absolutamente toda la cuenta y no les ejecute, le decían, miren, compré un contrato con el Estado argentino, con Feletti, con Banoli y demás, yo les voy a pagar las importaciones que hicimos, pero se las voy a pagar en marzo, en abril, en junio, a este valor de dólar futuro que cerré. Eso era 5.000, 6.000 millones de dólares más o menos. Sí.
11.000 millones de dólares. Del resto han sido especulación que generaron ustedes. Pero perdóname, si el dólar el 31 de marzo cerraba a 10,5, no había ninguna ¿Y especulación, cómo ningún hacían para beneficio. cerrar al 10,5 al 31? Como lo vinimos manteniendo. Acá el que se No, apuró pero a abrir el Felipe, cepo. vendieron Pero tanto perdóname, futuro porque no lo podían apuraron- mantener. ¿Por qué apurar? No, aquí no lo podíamos Y mantener. por eso qué vendían- apuraron ¿por la qué vendieron levantada del tanto cepo? ¿A futuro? quién benefició la devaluación? Contame a quién benefició. Feletti. ¿Exportamos más? Feletti, le Pero vendían fuera- a 13 pesos el dólar, a 13,60 No, el peso. no, perdóname. El dólar al que se iba al perdóname, exterior a Miami. Perdóname, y le sacaron 9.000 millones de perdóname, dólares. Lo que se fueron al nosotros no exterior a devaluamos Miami. el 50%. Le vendieron Perdóname, nosotros no al que tenía dólar devaluamos. ahorro, al que tenía dólar Nosotros ahorro se no lo vendían devaluamos el 50%. a 12 pesos y yo no digo huevadas. y le sacaron- Al 10,5 el dólar se hubiera sostenido. Pero si no le vendían a nadie a 10,5. Perfectamente se sostenía. A todos se lo vendían a 11 Y no pesos, hubiera perdido el a Banco Central lo que 13,50. perdió. Más los 200.000 millones de dólares que va a perder, porque a nadie le preocupa. Pero perdieron 13.000 el millones de dólares de devenga- reservas. El devengamiento, perdimos 13, y este gobierno perdió 3.000 por el levantamiento del cepo en 2 meses. Pero esto es así. Como No, se esto es habla- así, no, cuando devaluamos. se habla de un caso de corrupción, el tema es quién es más corrupto. No. Y cuando se habla de la economía, mira, yo perdí 13.000 millones, pero estos Pero a ver, perdieron 3.000 millones. sí, pero Digo, nosotros, hay perdóname, que hacerse nosotros cargo sí, mínimamente de algunas sí, cuestiones. nosotros nos hacemos cargo. Tuvimos restricción externa y no deterioramos el mercado interno. Este gobierno, frente a la restricción externa, se apuró a endeudarse y está haciendo pelota al mercado interno. Esa es la A diferencia ver, con nosotros. esa discusión para mí es Es una discusión interesante. fuerte. Pero es una interesante. ¿Cómo afrontamos nosotros la restricción Pero externa? esa es la- Utilizando la espalda que nos daban las reservas acumuladas. Ahora- Correcto. Feletti, me parece que esa discusión es la que puede dar Piñanelli, es la que puede dar Moyano. Yo es no. Y ustedes no se hacen cargo de nada. ¿Cómo no nos hacemos cargo de nada? Perdimos las elecciones. ¿Cómo? Bueno, pero si era todo tan fantástico, ¿por qué perdieron las elecciones? Fue yo el no grupo digo que Clarín era y la. No, yo Sí. no digo. No, Estamos hablando de economía. Cometimos errores y estamos hablando de economía. Ahora, nosotros enfrentamos la restricción externa sin deteriorar el mercado interno. Y yo sostengo estas políticas. Lo que está pasando acá es un ajuste externo contra la gente. Digamos, esta es la realidad y esta es la diferencia Yo entre creo que Macri y nosotros. la discusión acá, y es bien válida la discusión, que es un poquito lo que estamos discutiendo acá. Si no, no podemos hablar. es- ¿Qué pasa? No podemos hablar. no, pero a ver, estamos discutiendo si Macri tiene sensibilidad política, muñeca política y demás para desarmar cuestiones como Hubiera la llamado una montaña de concertación. subsidio, el cepo y demás. Hubiera llamado una La restricción concertación. externa la generaron ustedes. No, la restricción externa se generó primero por una caída de la demanda externa de las exportaciones. Bueno, sí, está bien, entonces la generamos. Segundo, porque tuvimos que afrontar vencimientos de deuda monumentales, entre ellos el Bodén 2015, que pagamos 6.400 millones de dólares antes de irnos. Bueno. Entonces, no digamos lo que no es. A ver, Piñanelli va a ser candidato, me parece, al Consejo Profesional de Ciencia Económica, presidente. Yo lo voto. Al claro. Consejo Profesional de Ciencia Económica. Le suman ahí los votos Yo lo voto. del Si tenemos kirchnerismo alguno, a, si tenemos a alguno. Piñanelli en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sí, lo que pasa Hay es una que guerra. Roberto, más allá de algunas Hay diferencias, una guerra nos conocemos. entre los economistas. A ver, Sí, yo creo que él fue uno de los mejores presidentes de Banco Central. Yo de voy la a decir una República cosa, Argentina, lo quiero y decir termino, no ahora hablo más porque si no, públicamente, porque yo era presidente de Banco no quiero Ciudad, monopolizar la palabra. y fue un acá, gran pero, a defensor ver, de la banca pública. me parece eso hay que decir. entre los economistas estamos discutiendo a futuro si es Sturzenegger que te está ahogando la economía con la tasa, o si es Pratgay que te está haciendo tal otra, y si Macri saca la economía adelante o si profundiza la recesión. Estamos discutiendo hacia adelante. Ahora, lo que me parece que ya no discutimos los economistas es el diagnóstico de lo que había el 10 de diciembre. Yo creo que el 99% de los economistas tienen un diagnóstico de lo que había el 10 de diciembre, ¿o me equivoco, Piñanelli? Sí, no, el diagnóstico es similar, y yo creo que uno de los avances de Macri es reconocer por lo menos que hay inflación y que es un problema, ¿no? El Consejo Profesional, yo no tengo actividad gremial en el Consejo, va a ser mi primera experiencia. Sí, mi señora, que también es contadora, pero hubo un grupo de gente que me pidió, y recién lo resolví después de 2 meses, la semana pasada, aceptar esa candidatura. El Consejo Profesional incluye también a los contadores, que es la mayoría, que son independientes, que se están viendo muy perjudicados con el impuesto a las ganancias de autónomo, de monotributista, y de jerarquizar la profesión. Yo creo que el Consejo Profesional hubiese sido una excelente herramienta para el nuevo gobierno para auditar lo que se heredó, y eso nunca se utilizó. Yo propongo un poco de eso y que sea abarcativa de todas las ideas. El Consejo no tiene que tener camiseta política y vamos a tratar de cambiar esa realidad. Así que
vamos Es a decir, ser ustedes candidatos. coinciden en el diagnóstico de lo que se heredó, lo que ustedes no están de acuerdo, Sí. ¿cómo está llevando adelante? Bueno, la eso, política a de ver, Macri? Macri es el presidente. Nosotros, en mi caso, somos la oposición. Macri está obligado a resolver los problemas y nosotros a ayudar en lo que creemos que hay que ayudar y en criticar lo que está mal. Y esa es la democracia. A ver, Slotnik, Sucho, no sé si quiere hacerle una última pregunta a Ratazzi. Bueno, no, quedó claro el tema de las inversiones que hay que esperar. En el caso particular de ustedes, ¿hay algún modelo de auto que esté por venir o no? No, sí, obviamente es un modelo, por eso se anuncia al final de que lo que es. Tíralo acá. No se puede. No se puede, es política de la empresa, me matan mis jefes allá. Por lo tanto, pero yo la he visto, es muy linda, está saliendo muy bien y queremos un modelo que se pueda hacer 100.000 por año, que es ya una cantidad ¿Es enorme. 4x4? No digo nada. Pero sí, ojalá se vendiera Ratazzi, 4x4. esto que dicen algunos Sí, empresarios que extraña a Moreno, ¿es cierto o es un latiguillo de algunos empresarios? Yo creo que es casi imposible imposible extrañarlo. extrañarlo, bueno. Pero quiero Hablando, decir, algunos creo que tienen enormes problemas. En nuestra industria fluye bastante bien las piezas, las partes y todo. En la importación. Sí, en la importación. Creo que hay otros que tienen bastante problemas. Y eso evidentemente crea después una cadena de problemas. Porque si nadie paga importaciones, hay más exportaciones que importaciones y se crea todavía una presión a la baja del dólar. Por lo tanto, hay toda una serie de problemas de la macro que se va a tener que resolver en el 2 segundos próximo sobre Brasil, que lo puso muy limitante sobre la Argentina. También ahí, desde el lado financiero, hay un pequeño divorcio donde empezó el mercado brasileño a reaccionar, sobre todo el real, que de 4.20 bajó a 3.50. ¿Se puede estimar que este stock de autos que sobra y tanto daño nos hace va a aflojar y puede reactivarse de nuevo y ayudar, o tenemos años duros? Hay un sistema muy complejo en el cual no se puede traer mucho, no es un stock de autos que sobra, porque la verdad que me conviene traerlo de México, que es mucho más competitivo que Brasil todavía. Por lo tanto, no existe esta idea, viene un stock, esa es un invento. Efectivamente, algunas compañías decidieron entrar al mercado, bajar los precios y de hecho ganaron algunos puntos. Es una decisión estratégica de 11 compañías que compiten en todo el mundo a lo máximo. Una decide de ser líder, una decide de hacer otra política y no. Por lo tanto, pero esa idea que hay un stock que espera, no. También Brasil está a la miseria con la producción y nosotros lo que necesitamos es exportar a Brasil, pero mi idea es que los 100.000 autos puedan ser 130, 140 si se me abre Europa y si volvemos a ser competitivos con México. Entonces ahí sí es uno de los productos importantes de toda la cadena. Pero ya con 100.000 es récord en Argentina llegar a ser 100.000 autos en cualquiera de las fábricas. Y con Ratazzi ya dijo que no era una discusión el tema ahora del dólar y demás. Me parece que una de las cuestiones que está ahí dando vuelta, ¿no? Y de los problemas que tiene Macri con la inflación que ha habido en los primeros 4 o 5 meses y con este ingreso de dólares del cual hablaba Piñanel y también Suchovicki, es salir de este círculo vicioso de los últimos años en el cual devaluás nominalmente, subís el dólar. Argentina tenía en el 2011 un dólar abajo de 4 pesos. Claro. Y hoy tiene un dólar de 15, pero bueno, el de 6 te quedó barato, el de 8 te quedó barato, el de 10 te quedó barato, en el 12 te quedó barato, y algunos están discutiendo, bueno, ojo que con esta inflación no vaya a ser que el dólar de 14, 15 pesos de nuevo te quedó barato. Es decir, que si vos seguís con este dólar hasta fin de año, y bueno, y de nuevo tenés el problema de siempre, tenés que dejar penal en la importación, no te da para las exportaciones. Y por eso confunde. Es una de las discusiones que hay, Sucho. No, me quiero acercar ahora. Sin duda, por el tipo de cambio, en algún punto, si sigue en este nivel de tasas y sigue este nivel de inflación, septiembre, octubre te vas a replantear, no hay atraso cambiario. Vos plantabas el valor de las naftas. Entiendo, y muy bien lo explicaban ahí, que gran parte es carga fiscal, que uno no puede comparar por las altas cargas fiscales que tiene la Argentina en todo, tarifas lo mismo. Pero en algún punto va a ser debate encima de la mesa de nuevo el hecho de Argentina es cara en dólares. Y eso es un problema también. No, por eso confunde este aumento de la nafta de hoy, porque tenés un sablazo del 10% con un gobierno que ya había dicho que basta de ajuste. Mira, este es el escenario del consenso de las consultoras respecto a este año y el próximo. Todas coinciden que va a haber recesión este año.
una caída. Este es el de Bain, ponémelo acá para así lo puedo ver, sácamelo un poquito a Macri, que estuvo toda la noche y decía que también está protagónico Moyano y hay otros protagonistas en la política argentina. Este es el de Bain, que habla ya de una recesión de 2%. Este número de Bain de caída es compartido por algunos economistas dentro del gobierno, que no es Prat Gay. Algunos economistas que no es Prat Gay dentro del gobierno, muy importante, ya habla de 2% de caída este año. Inflación 37%. Sí, y eso es culpa nuestra, la herencia recibida. Inflación 37%, coinciden todos, salario por debajo de la inflación, caída del poder adquisitivo, muy similar al año 2014, esto. Ahora, la pregunta es esto, dólar 16,80, es lo que dice Bain y es más o menos el consenso de los economistas, habla un poquito más bajo, dólar 16,50. Muchos dicen, ¿y cómo hace el gobierno para llevar el dólar a 16,80 si sigue teniendo las presiones inflacionarias y por otro lado tiene la tasa de interés por las nubes? ¿Cómo hace? Este dólar de 16,80, alguno dice, y tal vez es el techo del dólar para este año. Y hay un par de ¿Cómo factores impactan la que puedo utilizar, deuda, que es dejar la comprar. devaluación ahora? ¿Cómo impactan los 16.500 millones de dólares que tomaron? ¿Cuánto va a impactar en el déficit fiscal la devaluación que hagan de esa cantidad? No, pero estamos hablando que no va a haber devaluación, estamos hablando de todo lo contrario. Pero ahí estamos hablando de un dólar a 16,80. No, pero si la inflación es 37, estamos hablando del contrario, que la inflación va por delante del dólar. Si yo ahora devalúo con 16.500 millones de dólares, estoy abultando la deuda y estoy deteriorando. Está bien, pero lo que estamos diciendo es que esta evaluación que hace Bain, por ejemplo, u otros consultores, que es que el dólar va subiendo pero menos que la inflación, va a ser difícil que lo cumplan. Es decir, que el dólar te puede quedar más atrasado todavía. Ese dólar de 16,80, si vos lo actualizás por esa inflación del 37, son 19 pesos. Claro. Por eso digo. Es claro. el drama por eso que es se el le viene. retraso cambiario que hablamos. Una sola cosa, gran parte de la deuda que se tomó, una parte de la deuda, algo dice Ferretti, tiene razón, pero gran parte de la deuda fue cambio de acreedor, no es que nos endeudamos de nuevo. Con eso pagamos deuda que también estaba registrada, legalizada, que era con los holdouts. Con lo cual no es que nos endeudamos en 15.600 o 16.000 millones de dólares más. Pero hay un par de caminos en el cual pueden buscarle comprador al dólar. Entre ellos tienen mucha deuda con importadores, tienen dividendos, etcétera, que los pueden ir liberando para empezar a devolver lo que tienen, los dólares que le van entrando, ¿no? Por cosecha o por... Pero vos coincidís que el problema de acá a fin de año va a ser que... Es que dolariza toda la Argentina. El dólar bajo, digamos, no el dólar alto. Siguen viajando a Chile de compras o siguen viajando, o sea, si dolarizás la Argentina no es competitiva. Bueno, ¿y qué pasa con la soja? Ahí tiene unas plantitas de soja Carlos González Prieto. Mostrar a que la gente lo conoce. ¿Eso es antes de cosecharlo? Esto está casi para cosechar, le falta un poquito, ¿ves? Sí. Está verde. Está el poroto ahí. Producto de la lluvia. Con este yuyito, como decía Cristina, este porotito que va pasando la máquina. Ahora, si vos vas por la provincia de Buenos Aires, a esta hora, en este momento, son como luciérnagas. Sí. Las máquinas que están trillando esta gran cosecha de soja, que es un poquito menor, Maxi, a la del año pasado, pero que va a traer muchos dólares frescos a la Argentina, y esto también va a incidir probablemente en el dólar. Va a incidir en el dólar, no va a incidir probablemente. Sí, lo tira para abajo, lo que hablaba. Claro, totalmente. Piñarelli, sí. Son 21.000 millones de dólares que van a entrar, siendo conservadores, ¿no? Con una soja a 370 dólares, 21.800 millones de dólares que entran a la Argentina. ¿Cómo se reparten? Pues si entra toda esta plata a la Argentina, ¿cómo se reparte una vez que entra? Bueno, el Estado se lleva 7.500 millones de dólares. El 35%, solo de retenciones nada más. Después los dueños de la tierra se quedan con 3.500 para no ser demasiado extenso. La renta del productor, estamos considerando un productor único, es un caso hipotético, que siembra en toda la Argentina. 12% más o menos la plata que le queda en dólares a un productor de soja hoy. Lo cierto es que toda esta plata también va a ser clave en lo que termine sucediendo con el tipo de cambio. Entran, ¿no? 21.000 millones de dólares de la cosecha, decís. Sí. Y el cuadro anterior, que no lo pude ver y que quiero compartirlo con los televidentes, lo que mostraba era esto. Ahí tenemos 20 de hectáreas, sí. 59 millones de toneladas. Un poquito menos del año pasado, que fueron 60 millones. ¿Cuánto estás viendo de pérdida por las lluvias? Estos son datos de FADA, una fundación, y de la Bolsa de Cereales de Rosario. 800.000 hectáreas. Es un 5% de la cosecha. Para el productor que está con inundación, con lluvia, es terrible porque se le lleva todo. Pero cuando uno lo dimensiona en el total de lo sembrado en la Argentina, no afecta tanto. Si serían 1.000 millones de dólares de pérdida, el 5% de la cosecha. Más o menos, claro, sí. Fíjate, un solo dato para tirarlo también y dejarlo pendiente. A veces bajar impuestos es aumentar la recaudación. Pasó en muchos casos. Le sacaron el impuesto a las retenciones al trigo, al maíz. ¿Cuánto es la tasa de ganancia en dólares?
En un caso hipotético, 12%. Por el cuadro, Sí. 12%. ¿Y cuánto más quieren ganar? Bueno, pero fue un año dólares. excepcional. Digo, 12, es un negocio de alto 12% riesgo, dólares. Feletti. Vos podés Cuando perder pierden, mucha plata o ganar mucha Cuando plata. pierden la ¿Cuánto ponen quieren también. ganar? Es un Cuando negocio, pierden, la es un ponen. negocio de alto riesgo, Vos podés. Sí, han perdido muchísimo. ¿Y en por qué estos no años. invierten soja ustedes si estamos en un negocio? Yo no tengo plata, pero digo 12% en dólares, una Sí. tasa de ganancia del 12% en dólares, ¿la exhiben como que están perdiendo plata? Nadie exhibe que están perdiendo Ah, plata. bueno. Igualmente encima quiero lo aclarar como una un cosa. Está diciendo que Quiero está aclarar una perdiendo cosa. 12% en dólares. Y pero pagan impuestos a las ganancias, 12% en dólares. A ver, Feletti, están quiero aclarar ganando. una cosa porque este es un programa Mirá vos. económico, insisto. Bueno, sí, Ah, pero Aquellos- se quedaron en la discusión Aquellos del que 2008 tenían, ustedes, aquellos lo que bueno, tenían, lo malo. a ver, aquellos que nadie tenían dice títulos que están públicos perdiendo. en dólares en 2009, 2010, 2011, 2012 estaban con una rentabilidad. Por ejemplo, 2012, cuando Cristina emitió para pagarle a Repsol, la renta en dólares de los títulos a 10 años era 12% en dólares. Es decir, uno compraba el título público y a vos te 12 te depositaban. años, Además, 10 años. El bono 15 que terminaron de pagar se lo tomaron a Chávez 12% en dólares por año, anual. por año. Al 15 anual. Maxi, Esa era la renta financiera Está bien, pero de los digo, títulos acá estamos públicos que hablando- emitía el 12%, kirchnerismo. perdón, Acá estamos 12%, hablando- pará, acá un cabe dato que exhibir no es una menor. renta del Perdón, un 10% dato que no es menor. dólares. 12% Es con un el programa diario de del economía, lunes, por eso, pero 12% en dólares. ¿quién pero gana en es el pero mundo? eso es con lo No, que lo que pasó. yo le no digo, es que lo que yo le nadie digo, te aseguraba hasta que iba a ahora- ganar el 12%. Y fue gracias Sí, a- bienvenido al capitalismo. Fue Bueno, pero podía perder el 30 Te digo también. una cosa, Fue gracias Roberto, al precio, ¿no? Mejor precio en los últimos 9 meses. Pero, Discutamos. ustedes no piden a las industrias, le piden que las desprotejan, que compitan, que vayan al mundo. Y acá hay que garantizarle al Pero nadie Chuyito. pide que le garantice. Bueno. Usted se quedó en la seamos discusión del ecuánimes. Hay 2008. alguna gente Ahora que sí. perdió todo. ¿Cómo es garantizarle? 12% Decirle para a los alguien que que se arriesga a inundaron. perder Decirle todo. Decirle a los que No se es una inundaron. Y hubo Eso. gente que con la apertura importadora perdió Yo te toda digo, su decirle, empresa, anda a los perdió campos todo. La, que se inundaron. la discusión es por qué el 12% en dólares. Digo, A ver, un segundo. pero Me deja, asusta. vea, el de la soja gana 12%. ¿Por qué Bueno, no el focalizamos promedio. en lo que está pasando? En lo que está pasando. Por ejemplo, con la leche aumentó 55% pero acá en lo que exhiben va la del soja. año y el Exhiben la productor leche. de leche se lleva 3 pesitos. Eso es lo que quería decir Carlos Bueno, González Prieto. por eso. Exhiban la leche. Sí. Nah, me da gracia, Bueno. Feletti, porque se quedó en la discusión. Listo. Con todo respeto. No, le yo digo. no me quedé Se en quedó ninguna la discusión discusión. del 2008. No es una discusión. Pasaron muchísimas cosas en los Sí, últimos sí, 10 años. 12% en dólares están ganando. A ver, un Bueno, segundo, pero bueno. el lunes. ¿Querés decir algo de la leche? Sí, ya en un Sí, minuto. rapidito. Sí. La leche, mira, esto es Sí. realmente ridículo. La incidencia del litro de leche en el litro de leche. Sí. Es decir, ¿cuánto incide el costo de la leche Sí. en el litro de leche que vos comprás en la Sí. góndola? En Argentina el litro está 20 mangos en góndola. 27 podés tener si es la leche. Sí, el super sachet vale pro- 17. 17. 3% cobra el productor. Menos del 15%. La incidencia de la leche, que es lo Es único muy- que es leche. muy poco. Esto en otro Es decir, lugar del del mundo- 55% que aumentó el sachet Sí. en lo que va del año, vos decís muy poquito se lo quedó el productor. Nada, el Nada. productor le bajó el precio de la leche. Está bien. Aumentó un 55% en góndola, el productor pasó de cobrar 2,80 a 2,60. ¿Por qué? Porque la incidencia de la inflación en ese litro de leche que vos pagás en góndola tiene que ver con otro tipo de costos, con los sueldos, con los alquileres, con la luz, con las tarifas, con lo que sea, pero no la plata genuina del valor del litro de Nos leche. tenemos, Ahora, ¿qué? nos tenemos que ir. Me quedé con el 12% anual en dólares. Yo insisto con este tema. No es menor. Comprar títulos públicos en Argentina, y este es el gran desafío que tiene este gobierno. Si los títulos públicos en Argentina siguen dando una rentabilidad como dieron durante gran parte del kirchnerismo, sobre todo en la etapa 2008, 2014, Sí, 2015. con una emisión más chica, decilo, porque nosotros no colocamos A ver, 16.500 millones de dólares. yo como ahorrista- pues yo no como ahorrista- Pero es con un, viste, acá. con un A ver, riesgo altísimo. El un segundo. 12% es porque ya A pasó ver, la un segundo, no cosecha. se puede hablar. Un segundo. No, un segundo. bueno, porque si no parece. Un viste, segundo. que A ver, para que entienda el televidente. Nosotros no endeudamos al país. Para que entienda el televidente. Digámoslo, Para que entienda el televidente. No endeuda, si no Un Macri ahorrista. no puede Feletti, colocar. no se puede hablar un segundo. No puede colocar 16, decilo, Macri no puede colocar 16.500 millones de dólares en una sola operación, que es la más grande de toda la historia si el país no hubiera estado desendeudado. Bueno, Feletti, un segundo. A ver, el ahorrista que tenía sus pesitos y lo que fuera, tenía distintas alternativas de inversión. Una alternativa, por ejemplo, era comprarse un campo y ponerse a sembrar y a cosechar, No son unos pesitos un soja. campo. Bueno, otra alternativa era comprar títulos públicos en la Argentina. Los títulos públicos en Argentina, en general los títulos que tenían una duración de 10 años, pero si uno entraba en dólares podía salir en dólares a los 3 años, a los 4, cuando quisiera,
tenían una rentabilidad promedio en los últimos años de entre el 10 y el 12% anual en dólares. Es decir, uno sin hacer nada, sin invertir en fierros, sin invertir en el campo, podía todos los años tener en dólares una rentabilidad elevadísima en términos de lo que es la rentabilidad en el mundo y que competía contra las actividades reales, por ejemplo, el campo o por ejemplo la magnitud de emisión. Si eso sigue ocurriendo, como la bicicleta financiera que contamos que hay hoy con las LEVAC, pero si eso sigue ocurriendo en los próximos años, es decir, si la renta financiera es tan pero tan elevada en la Argentina en los próximos años, bueno, claramente Macri va a fracasar en su política económica, porque eso te compite contra la inversión directa en la economía real. Y eso es lo que pasó en los últimos años con el kirchnerismo, que se generaron rentas financieras que hicieron más atractivo prestarle al Estado o invertir en otros activos financieros que invertir en la economía. Eso ocurrió en los últimos 4 o 5 años de la economía, desde la crisis del 2009. Sí, sin duda, por eso decía que muy buen dato que baje esa tasa. La tasa de inversión era 20 puntos el PBI, perdóname, digo, no, de la crisis no. Igual. Bueno, y bueno, no. Feletti se quedó en el 12%, no, me parece justo decir, un campo hoy te deja el 3% si la inversión anual, fuera con suerte y viento a favor. Le cuento, Feletti, que la soja la siembran contratistas rurales que alquilan el campo. El dueño del campo es como el dueño del kiosco, del inmueble. Yo solo hice mención de la tasa de rentabilidad. Me quedé sin tiempo, Gracias. Para alguien que asume un riesgo. Y esa es la otra discusión. Para hacer un programa económico y también para hacer política económica hace falta tener datos. Si la inversión hoy en la Argentina fuera 20% del PBI, no tendríamos los problemas que tenemos. Hace 3 meses fuera 20% del PBI, o hace 4 meses, no tendríamos los problemas que tenemos. Si el desempleo en la Argentina fuera 7%, no tendríamos los problemas que tenemos. Si la inflación en la Argentina fuera hasta el año pasado, para no tomar este año, porque este año cambió todo, fuera del 11%, del 15%, no tendríamos los problemas que tenemos. Si la pobreza en la Argentina fuera del 5%, como se decía hasta hace 3-4 meses, no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina. Hay que reconstruir los datos, una responsabilidad ahora del gobierno de Macri, y después empezar a discutir en serio algunas cuestiones de política económica. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche con Plan M Económico. Gracias a todos por haber venido. A vos te digo, a vos.